Buenas noches. Vamos a meditar en esta noche en este libro de Jonás. Pero vamos a orar para que el Señor permita que usted y yo podamos comprender lo que está escrito en este libro. A todos nos pasa, a mí me pasa también. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tu diestra nos ha sostenido. Yo, Señor, te ruego que seas tú quien a través de mi voz y mi boca, Señor, hable a la audiencia aquí presente. Lo has hecho a través, Señor, de este estudio que he meditado. Hablaste a mi corazón, hablaste a mi mente. Pero ahora te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien dirija mis palabras. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu trabaje, Señor, para que todos y cada uno de los que no te conocen, que se encuentran en este recinto, puedan ver, Señor, la luz al final de la oscuridad. Siempre seas tú quien ilumine nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hay un poco de eco, ¿verdad? Bueno, vamos a meditar en el libro de Jonás. Si me pueden ayudar con las diapositivas, a los chicos de multimedia. Vamos a ver antes algunos puntos sobre el libro de Jonás. ¿Quién era Jonás? Ya han estado predicando tanto el hermano Demetrio como el pastor Neri acerca de este libro. Yo creo que todos los que han asistido a la escuela dominical, que nacieron en cuna cristiana, recuerdan esta historia de Jonás, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viene a nuestras mentes cuando escuchamos el libro de Jonás? ¿Qué es lo que primero viene a nuestras mentes? ¿Qué? El gran pez, aunque la mayoría dice una ballena, ¿verdad? Pero la Escritura no dice una ballena, dice un gran pez. Y suponemos que es una ballena. Hay muchas personas que se levantan para cuestionar la legitimidad de la existencia del libro de Jonás. Y podemos cuestionarlo también nosotros. ¿Quién sobrevive dentro del estómago de un pez? ¿Quién puede sobrevivir si hay falta de oxígeno, jugos gástricos que están desintegrando todo el alimento? Hay muchas razones para poder cuestionar la legitimidad de esta historia. Pero yo lo único que le puedo decir, que el Dios que creó el universo, que permite que el sol no caiga y destruya la tierra, que permite y da vida a todos los ecosistemas de este planeta, es el mismo que permite que este gran pez tuviera por 3 días y 3 noches a Jonás sin que él pereciera. Entonces, bajo esta introducción quiero que entremos a estudiar. ¿Quién era Jonás? Es un profeta menor del Antiguo Testamento. Decimos que es un profeta menor, como lo decían a lo largo de la exposición de este mes, porque Dios lo utilizó para llevar un mensaje corto a una ciudad. El mensaje de Jonás fue un mensaje corto, a diferencia de Isaías, que es un mensaje largo en diferentes etapas de la historia del pueblo de Israel, o Jeremías. El caso de Jonás es una historia corta, con un mensaje breve. Por eso se le considera como un profeta menor del Antiguo Testamento. Su nacionalidad es hebrea, proviene del pueblo de Israel, es hijo de Amitai, fue profeta durante el reinado de Jeroboam II, quien restauró las fronteras de Israel en Segunda de Reyes 14:25. ¿Qué más podemos decir de Jonás? Que es un antiprofeta. Ahorita le voy a explicar por qué estoy trayendo este punto, que es un antiprofeta. El libro de Jonás es un libro histórico, es un libro profético con un sentido escatológico. Le explico el por qué es un libro histórico, porque habla acerca de una historia
acerca de una ciudad que existe actualmente con otro nombre, que es la ciudad de Nínive, en un tiempo específico, porque nos menciona que había un rey en un tiempo de la historia. Si usted va a la historia, va a encontrar que estos reyes, que estos hombres, que estos lugares existieron. Por eso el género literario que también este libro contiene es el género histórico. Es profético porque este hombre fue levantado por Dios para un mensaje específico. Y recordemos que los profetas eran hombres levantados por Dios que proclamaban o pregonaban un mensaje específico contra una nación o contra un rey. Cuando un profeta se levantaba frente a una nación y decía, era algo que iba a acontecer, era verdad porque provenía de los labios de Dios. No era cualquier oficio. Por eso a lo largo de la historia vemos que en el primer capítulo los marineros le preguntan, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué está aconteciendo todo esto que estamos viendo en el mar? Porque ser profeta no era cualquier cosa. Ser profeta era inclusive de mala suerte, porque cuando veían venir a un profeta decían, algo anda mal. Jehová va a traer juicio sobre nosotros. ¿Recuerdan cuando el profeta fue a ungir al rey David, que era un pastor de ovejas? Cuando Samuel va y se presentan, salen a su encuentro y le dicen, hey, ¿qué asunto? Porque era de temerse que tenía un profeta a venir. Es como hoy en día cuando suena tu celular y es el pastor y dice, quiero visitarte en tu casa, o consistorio te llama, inmediatamente todos se preguntan, ¿qué habré hecho? No necesariamente, ¿verdad? Hay visitas que el pastor hace de cortesía y hay invitaciones del consistorio que son no necesariamente para traer malas noticias, pero algo así pasaba en el caso del oficio de un profeta como Jonás. Por eso es que decimos que tiene el género profético y un sentido escatológico, porque va a revelar un asunto muy relacionado con la figura de Cristo. Y lo vamos a desenmarañar, lo vamos a desarticular para poderlo presentar y podamos entenderlo en esta noche. Ese era Jonás. Siguiente diapositiva. ¿Qué era la ciudad de Nínive? Traigo estos dos elementos para poder entender la historia del capítulo 1 en su conclusión del versículo 13 al 17. Nínive era una ciudad grande con más de 120,000 habitantes. No existía el INEGI, pero la Biblia dice en los últimos versículos del capítulo 4 que tenía 120,000 habitantes o más. Era una ciudad principal del imperio asirio. Actualmente hay una ciudad de Irak que ya no se llama Nínive, pero tiene otro nombre y que existe actualmente. Tercer punto, la ciudad era idólatra, rendía culto a la diosa Ishtar o Asera, diosa babilónica de la fertilidad, del amor. Era una ciudad que rendía culto a las deidades. Era una ciudad muy promiscua con respecto a la sexualidad. Era una ciudad que sacrificaba niños en favor de todos estos dioses. Si usted quisiera conocer sobre estas culturas, puede hacerlo. Están al alcance ya ahora de la computadora y de Google. Este era Nínive, una ciudad perdida en la idolatría. Eran en extremo crueles contra sus enemigos. Y uno de sus enemigos era Israel, el pueblo escogido por Dios. Una ciudad cuya maldad llegó al extremo que Dios envía a un pregonero. Pregonero, en un sentido literal, es una persona que se levanta y anuncia el edicto de un ayuntamiento o de gobierno. Eso era un profeta. Un profeta era un pregonero que anunciaba los veredictos de Dios contra una nación o contra una persona. Ese era un profeta, como aquel que dijo a un rey que viviría menos años. ¿Recuerdan?
Entonces, este es el contexto de la ciudad de Nínive, una ciudad que necesitaba de Dios. Y podemos arrancar esta historia viendo que probablemente hay muchos hogares en este momento, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que necesitan de Dios. Y muchos de los que están aquí y muchos de los que me están escuchando probablemente sean similares a la labor que hacía Jonás, una labor profética, porque traemos un mensaje de Dios, no porque tengamos el título de profetas, porque la era de los profetas ha concluido, pero en un sentido somos profetas pregonando lo que dice este libro, que es palabra de Dios. Para poder entender un poco de lo que es la historia en el primer capítulo de Jonás, que ese es el tema de esta noche, esa diapositiva, no, vamos más al ratito. Vamos a preguntarnos algo. En el primer versículo de Jonás nos dice muy claramente una situación y abre un panorama que podemos ver. Dice, versículo 1 del capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Una pregunta básica que podemos tener en este primer versículo: ¿por qué Jonás huyó? ¿Cuál es la razón que llevó para que este profeta, respaldado por Dios, huyera? Si estaba sirviendo al gran Dios de dioses, al único temible, como lo describe el Antiguo Testamento. Y tenemos algunas teorías del por qué pudo haber huido. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? 3 preguntas podemos hacernos por qué huyó Jonás. Huyó por miedo a los ninivitas, porque recordemos que era una ciudad cruel con sus enemigos, e Israel era un enemigo de Nínive. Y si vemos entrar a un pregonero de Dios, a un profeta de Dios, con un mensaje claro de condenación que destruiría a Nínive, ¿qué es lo que probablemente pensaría Jonás que hubiera sido su futuro si hubiera entrado a una ciudad de enemigos? No vienes para traer buenas noticias, pero sí malas. Cuello. Es una teoría, porque hasta ahorita, hasta el capítulo 1, no nos dice las razones y los motivos por los cuales Jonás no quiere ir a Nínive. Teoría número 2: huyó por temor al fracaso de su misión. Dios le dice, levántate y ve. No le pregunta, no le sugiere, le ordena. Si nos vamos por este sentido, recordemos que el profeta Jonás ya había ejercido el oficio y había sido respaldado por Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nos vamos al libro de los Reyes, Segunda de Reyes 14:25, ¿me ayudan? Jóvenes, por favor, pongan atención. Si usted tiene Biblia ahí, puede ayudarme, porque estamos tratando de años posteriores entender la reacción de Jonás. Segunda de Reyes, capítulo 14, del versículo 23. Síganme, por favor, con la lectura. En el año 15 de Amasías, hijo de Joas, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joas, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Versículo 24.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Él hizo pecar a Israel. Son algunos datos importantes que quiero que vayamos nosotros extrayendo de esta lectura. Versículo 25, él restauró los límites de Israel. ¿A quién se refiere? Al rey Jeroboam. Restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabat, conforme a la palabra de Jehová de Israel, la cual había hablado, ¿a quién? A Jonás. Vemos esta pequeña parte de la historia de Jonás. No vamos a volver a ver otra parte del aparecimiento de Jonás en la historia del Antiguo Testamento hacia atrás. Hay poca información acerca de Jonás, pero aquí nos trae claridad que el profeta Jonás fue usado por Dios para declararle algo a este rey y fue cumplido. Es como cuando nos damos cuenta que en el ministerio que estamos ejerciendo el Señor nos respalda porque lo que hacemos prospera, ¿verdad? Entonces, si este profeta ya fue usado por Dios frente a un grande que era el rey, ¿por qué dudar que su misión iba a ser un fracaso si Dios está con él? Entonces debemos de descartar que su motivo para huir fue el temor de fracasar, porque Dios ya había estado con él, el cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Jerfer. Versículo 26, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Mire, vamos aquí trayendo un poquito más de luz a la historia. El pueblo de Israel, con un rey que le hacía pecar, estaba en una desgracia. Y Jehová no había determinado raer. Raer es borrar completamente a Israel. Vemos en muchas partes de la Escritura donde ya habían colmado la paciencia de Dios este pueblo de dura cerviz. Porque Jehová miró la muy amargura aflicción de Israel. 27. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo de los cielos, por tanto lo salvó de mano de Jeroboam, hijo de Joas. A ver, vemos a un profeta que Dios había usado para proclamarle al rey que su reinado iba a ser exitoso, porque restauraría las fronteras de Israel. Eso significa que arrebataría de manos de los enemigos terreno e iría recuperando. Y se cumplió. Fue un profeta que usó Dios, un profeta genuino, un profeta que verdaderamente servía a Dios. Y de aquí damos el salto hasta el libro de Jonás, donde el profeta rechaza su oficio delante de Dios y decide huir. ¿Por qué? Si Dios ya había estado con él. Tercera suposición de esta pregunta en la diapositiva. Entonces huyó por el sentido nacionalista hebreo. Les explico qué quiero decirles con el sentimiento nacionalista hebreo. Más. Ahí está bien, gracias. Huyó por el sentido nacionalista hebreo. Fíjese que Jonás entendió algo que le hizo tomar una decisión. ¿Quiénes eran enemigos de Israel? Nínive. ¿Y a quién Dios envió para poder advertirles a esta nación de su extrema maldad? A Jonás.
¿Pero por qué? Porque si Jonás iba y advertía a los ninivitas que un juicio estaba por venir, ¿qué cree que lo que iba a pasar? Si usted viene a alguien y le dice en esta noche, no llegues a tu casa porque hay un ladrón que está esperando que llegues para asaltarte, ¿qué haría usted? Si un vecino le llama y lo pone sobre alerta que alguien le está esperando, no llega, o si llega, llega con compañía. El sentido nacionalista hebreo que tenía este hombre era un sentido egoísta, porque sufrieron a manos de los ninivitas. Y resulta que ahora el Dios misericordioso, el Dios del pueblo escogido, lo envía para que les advierta que se arrepientan, o si no, serían destruidos. Pero su egoísmo y su sentido nacionalista, por toda la relación que fueron viviendo con el pueblo de Nínive a causa de ellos y el sufrimiento, lo lleva a anteponer sus intereses como nación antes que la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Porque el respaldo de Dios lo tenía. Porque miedo a Nínive no lo tenía. Era porque al ir y pregonarles que la ciudad sería destruida, esto implicaría que la ciudad y la nación se arrepintieran de sus malos caminos, y por lo tanto, ¿qué tendría Dios reservado en vez de su ira para Nínive? Su misericordia. Y esta es la razón por la que este profeta, que fue usado por Dios, decide huir. Pero fíjese lo curioso de la historia, porque ¿a dónde decide huir? ¿O qué camino, mejor dicho, decide emprender para huir? El mar. Toma un barco para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, él supuso. Y cuando los marineros le preguntan y le dicen, ¿quién eres tú? Revélanos, lo veíamos solo en la mañana. ¿Qué les dice? Soy hebreo, teme a Jehová, Dios de los cielos, que hizo ¿qué? El mar y los cielos. Este hombre pretendía en el mar ocultarse de Dios cuando Dios es el que hizo el mar. Es como cuando los pequeños en la casa quieren esconderse de los papás, especialmente de la mamá. La mamá conoce todos los rincones de la casa habidos y por haber, y el escondite secreto de los hijos. Y cuando los hijos pretenden esconderse de mamá, mamá ya sabe dónde se encuentran. Es cuestión de tiempo que salgan nada más. Jonás pretende esconderse en el mar y al mismo tiempo conoce que Dios creó los cielos y la tierra y el mar. Pues ¿de dónde pretendías esconderte? Jonás conscientemente tomó esa decisión. No fue al azar. Él planeó huir de la presencia de Dios. Él planeó ir a una ciudad específica. No estamos ante un hombre inocente. Estamos ante un hombre que perdió por un momento los estribos, perdió la capacidad de entendimiento, y lo digo porque todos los que estamos aquí en algún momento podemos pasar por lo mismo. Este hombre cayó en un sentido de depresión, porque se apartó, fue a dormir, y hoy en día, si nosotros los psicólogos pudiéramos escucharles hablar sobre los síntomas de la depresión, una de ellas es que las personas se alejan y aparte se la quieren pasar siempre durmiendo. Jonás se fue abajo del barco, no quería trato con nadie, no quería comunicación con nadie. De hecho, Jonás estaba muy molesto por lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que Dios quiera tener misericordia de los enemigos de Israel?
¿Qué le pasa a Dios? ¿Qué sucede con él? ¿Qué no ha visto todo lo que los ninivitas hicieron con el pueblo de Israel? ¿Por qué me manda a mí? Que vaya otro, menos yo. Es más, ni siquiera intenta dialogar con Dios, ni siquiera eso, toma una decisión. Y a veces es familiar para nosotros cuando estamos en una situación complicada y en vez de interactuar con Dios, y en vez de hablar con Dios, y en vez de mantener comunión con Dios, lo único que decimos es renunciar a la comunión con Dios, a la iglesia. Abandonamos la iglesia. Abandonamos la comunión cristiana, abandonamos la lectura de la Escritura, de donde nos sostenemos la oración. Este hombre cayó en una depresión innecesaria, porque era egoísta, era un nacionalista hebreo que solo pensaba en él y en su ciudad y en los suyos. Porque de acuerdo a él no tenían misericordia. Dios no tenía por qué tener y tratarlos de maneras diferentes como a ellos. Eso creía. Y miren lo interesante de la historia, porque resulta que aún con todas estas cosas, que Dios conocía el corazón de Jonás, que Dios conocía las intenciones de Jonás, no decide desecharlo. Y no decide enviar a nadie más. Es Jonás el que tiene que ir. Y punto. Díganle que no a Dios. Porque encontramos en la lectura que a pesar de todo este antecedente y de lo que hay en el corazón de Jonás y en la mente de Jonás y en el sentido de la depresión de Jonás, de no querer platicar con Dios, se entiende, ni con un otro ser humano, porque decide irse abajo del barco. Pues resulta que el creador de este mar, de este cielo, lo llama a cuentas. ¿Les parece familiar la imagen del Génesis cuando Adán peca? ¿Qué es lo que hace Adán? ¿Qué pretende Adán o qué cree que Adán puede hacer dentro del Edén que creó Dios, que conoce todos los rincones? Esconderse. Lo mismo pretendió Jonás. Y se da cuenta que no puede huir de la presencia de Dios, como usted y yo. A donde vayamos usted y yo, creemos que no nos ve la iglesia, creemos que no nos ven los líderes de la iglesia y andamos pecando, pero ¿qué cree? ¿Quién es el que lo está viendo en realidad? Dios. Y prepárese porque viene el juicio contra este hombre. Pero a la vez le quiero decir que no fue desechado. Venía una gran lección para Jonás. Porque después de haber fallado, después de haber intentado ir, ¿qué es lo que viene? El deseo de la muerte. Es familiar en algunos que hemos o pasaremos por la depresión, el deseo a morir, después de que fracasan todos nuestros planes por desobediencia, sabiendo la verdad y conociendo la verdad y alejándonos de la verdad y huyendo de Dios, proviene y viene el fracaso. Deseamos la muerte. Y tenemos a un hombre ya cercano, consciente de sus actos, de los que hizo, pero dándose cuenta que no podía resolver absolutamente nada a menos que sea por su vida entregada. Y vemos a un hombre que ni siquiera es capaz de matarse y quitarse la vida. Porque yo me pregunto, si te quieres matar, pues aviéntate. Pidió ayuda a los marineros. ¿Y qué culpa tenían los marineros? Ya los estaba metiendo en un rollo, tremendo rollo. Imagínense, usted y yo no hemos estado probablemente ni cercanos a lo que significa estar en un huracán
en el mar. Si así como somos un lugar turístico propenso a los huracanes, nos da miedo dentro de nuestras casas y todas protegidas, imagínense estar a merced en un barco con tanto viento, imagínense. Y dice la historia que echaron suertes. A lo mejor fue un de Tin Marín de Dopingüe quien es el que tenía el problema ahí. A lo mejor fue un volado lo que echaron de suerte. No nos dice la Escritura. Lo que sí nos dice la Escritura es que Dios quería que todos supieran, comenzando por Jonás, cuál era y quién era el causante de que hubiera esa tormenta. Y resultó que fue Jonás. Y no lo negó. Y qué bueno que no lo negó, hubiera sido peor. Si negara que él era el motivo por los cuales. Miren, dice el texto que los marineros no querían tirar a Jonás, no lo dice así, pero la oración de los marineros es: Señor, no queremos que la sangre de un inocente sea reclamada de nuestras manos. No querían matar a Jonás, porque aún había la posibilidad de que cualquiera de nosotros puede equivocarse. Todos los que estamos aquí podemos equivocarnos y tomar malas decisiones. En un momento duro, sin pensarlo, de repente agarramos y venimos y renunciamos a la fe, renunciamos a la iglesia. Y estos hombres estaban conscientes de que probablemente un error cometido por Jonás no era justificación para que muriera, porque era tan sencillo que se arrepintiera. Eso era más que suficiente, Jonás. No era necesario que tú pensaras en la muerte, porque en Cristo hay solución para todo. Y se llama arrepentimiento. Significa dar vuelta a lo que nos separa de Dios, a lo que nos aleja de Dios, para tomar el camino correcto. Jonás, no es necesario que te tires. Pero Jonás persistía en que la razón era él y la solución a esta crisis que estaba aconteciendo era su causa. Miren, maravilloso los marineros, porque no lo querían echar. Es más, estaban haciendo todo lo posible para que la nave regresara a la ciudad. Pero cuando ellos intentaban eso, más se acrecentaba el viento. Ellos no querían matar a Jonás, porque no querían que la sangre de Jonás fuera derramado por ese Dios. Los marineros debieron haber escuchado historias acerca del pueblo de Israel. El Dios que salvó al pueblo de Israel, que abrió el mar, que los alimentó, la columna de fuego, la nube que los estuvo durante el día a ese pueblo. La historia de Jericó, cómo derribaron a tantas naciones para tomar la tierra prometida. Claro que era popular y conocido que ese Dios era temible. Ellos también temían por su vida. Ellos también no querían perecer por culpa de ese hombre que trajo el pecado. Al desobedecer a su Dios, a esta nave, hicieron todo lo posible, rogaron a Dios también. Pero cuando tú pones a prueba a Dios, no te va a soltar. ¿Me escuchas? No te va a soltar. Así estés 3 días en el pozo, en el estómago de un pez, por una sencilla razón: porque es su amor tan grande que tiene sobre ti, que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para traerte a Él. No importa si te tenga que guardar 3 días en el estómago de un pez, con sus 3 noches, lo va a hacer. Porque aparte había una misión más allá que enseñarle a Jonás una lección. Y era salvar a una nación que estaba en pecado, porque el resultado lo van a ver más adelante. Fue una campaña tan exitosa que los 120,000 con todos sus animales se arrepintieron. Por eso era importante que el pregonero, el profeta llegara a Nínive, porque estaban a punto de ser destruidos. Imagínense la mente de Jonás diciendo: si voy a Nínive y Nínive se arrepiente y Nínive se convierte al Señor,
¿qué va a pasar con Israel, que es duro de corazón y no se arrepienten de sus malos caminos? Dejarán de ser la nación preferida de Dios. Probablemente eso pensó, porque hizo una comparación. ¿Acaso los pecados de Nínive eran más ofensivos que los de Israel? No, eran los mismos, idólatras. Pero si yo voy a Nínive, dijo Jonás en su mente, y ellos se arrepienten, ¿y entonces qué va a pasar con Israel, la nación que escogió Dios? ¿Será abandonada? De ninguna manera. Ese era el problema de Jonás, que solo pensaba en sí mismo y en su nación. Y vemos la historia que para poder resolver esta crisis en medio del mar, hubo necesidad que Jonás fuera echado al mar. Pero como en las historias no hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios, ¿o usted cree que todo lo que está aconteciendo en su vida Dios no tiene control? Le hago una pregunta: ¿usted cree que todo lo que pasa en su vida Dios no tiene conocimiento y Dios no tiene control? Estaríamos afirmando que Dios no es soberano. Claro que es soberano, claro que conoce los pecados de nuestros hijos, los nuestros, y de la ciudad completa en la cual estamos habitando. Por eso, en un sentido, somos como Jonás, todos y cada uno de nosotros, estando aquí, habiendo una ciudad como Nínive que está por desaparecer. Pero estamos en nuestro sentido nacionalista, presbiteriano, probablemente en una analogía, a punto de que perezcan muchas personas. Regresando a la historia, Dios ya tenía la solución, porque lo que Jonás pensaba que era la culminación de este problema, que iba a venir con su muerte, pensando que cayendo al mar él iba a morir rápidamente, resulta que el Señor le dice: no, Jonás, esto apenas ha comenzado, porque me he determinado tratar contigo hasta que entiendas muchas cosas. Y lo usó. Cuando les dije en un principio que el libro de Jonás tiene un sentido escatológico, le voy a dar ahora el sentido escatológico para que usted comprenda que lo que Dios estaba haciendo en la historia de Jonás era para que nosotros hoy, en este tiempo y en esta era, nos diéramos cuenta. ¿Qué era necesario? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué era necesario para que en ese barco hubiera paz y todos sus tripulantes se salvaran? La muerte de Jonás. Jonás viene a ser una tipología de Jesucristo, que fue necesario que un inocente, como lo describen los marineros, que no lo era, pero Cristo sí lo era, muriera para traer vida y calmar la ira de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo Jesucristo, en el libro de Mateo 12:14 dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. El libro de Jonás nos proyecta hacia lo que Jesucristo vendría de hacer por toda la humanidad que confesare y creyere en Él como Señor y Salvador. Era necesario que Jonás fuera tirado al mar para aquietar la ira de Dios. Era necesario que Cristo muriera para poder aquietar su ira y traernos con eso el perdón de pecados y la paz para con Dios. Vemos en la figura de Jonás lo que habría de hacer Jesucristo para que tú y yo en este momento estuviéramos en el barco con paz.
¿Se dan cuenta cómo el Señor utiliza todos los elementos de la historia humana, la historia geográfica, la historia política de la humanidad completa para proyectarnos y mostrarnos lo que Él ha de hacer? Cuando estudiamos la Biblia decimos que la Biblia es una serie de libros que lo que hacen es proyectarnos todos y cada uno acerca de Jesucristo, de tal manera que el Antiguo Testamento nos va a proyectar hacia lo que habría de venir, y es el Salvador. Toda la Escritura se resume en ese hombre inocente que murió para que pudiéramos tener paz, tú y yo aquí. De tal manera, hagamos lo que hagamos, Dios hace lo que le place sobre nuestras vidas, aun cuando pretendamos huir de su presencia. ¿A dónde quieres esconderte de Dios? Es mi pregunta. ¿Acaso estás como Jonás creyendo que puedes huir de Dios? Joven, señorita, señor, ¿acaso puedes llegar a pensar lo que pensó Jonás, que es posible esconderse? Porque lo que Jonás no sabía es que aún ni la muerte lo iba a esconder de Dios. Aún cuando él cayera en el mar y fuera devorado por un tiburón o por cualquier animal dentro del mar, aún ni la misma muerte le iba a permitir esconderse de ese Dios grande. Porque déjame decirte que quien gobierna el infierno no es Satanás, es el mismo Dios. Si tú en esta noche vienes creyendo o has pensado en algún momento que la solución a tus problemas es quitarte la vida para huir de todos ellos, déjame decirte que aún en la muerte te vas a topar con Dios. La única diferencia es que si confiaste en Él como Señor y Salvador, tendrás todas y cada una de las promesas que Él hizo en esta tierra para ti. Pero si la dureza de tu corazón es creer que tú no tienes por qué rendir cuentas a nadie y por eso estás huyendo de Él, déjame darte malas noticias, como los profetas. Y no lo soy. La respuesta es que ni la misma muerte te va a esconder de Dios. Ese es el mensaje del capítulo 1. Y yo quiero hacerle esa pregunta a todas las personas, sean jóvenes, sean chicos, sean adultos, sean de cuna cristiana. ¿Crees que estás huyendo de Dios? Ven a Él. Ven, Jonás, lo que todos y cada uno de nosotros hemos hecho. Y ríndete. Y la otra pregunta que tengo para los que ya están en Cristo Jesús y tienen un llamado en su ministerio. Todos tenemos un ministerio. Mi pregunta es: ¿a dónde vas? ¿A Nínive o a Tarsis? De acuerdo al ministerio que Dios te ha llamado, ¿a dónde vas en este momento o a dónde te quieres proyectar? ¿A Nínive o a Tarsis? Porque hay dos caminos. Porque no vas a poder decir el día que el Señor te llame a su presencia: nadie me lo dijo, nadie me advirtió, nadie vino a mí. Hay dos caminos solamente. Y está escrito que el hombre muera sola una vez. Si Dios te ha llamado con un ministerio, cualquiera que sea, la música, la preexposición de la palabra, la enseñanza a través de ser maestro, la oración, la intercesión, el diaconado, el ancianato, lo que tú quieras, todos tenemos un llamado de parte de Dios como Jonás. Y ese llamado es inequívoco, es para su gloria, es para su reino. ¿Me estás escuchando? No es para nuestra vanagloria. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo.
Todo lo que hacemos en esta iglesia y la iglesia de Cristo no es para jactarnos de nada, es para que el reino de Dios avance, de tal manera que o vamos a Nínive o vamos a Tarsis, porque son dos caminos diferentes y son dos respuestas diferentes. No seas egoísta, nacionalista, como Jonás. A ti que ya estás ejerciendo un ministerio. Si eres ujier, si eres de cunas, si eres cualquiera que sea el ministerio. Y si no tienes un ministerio, ven, porque también tú también debes ir y tomar una decisión, ya sea a Nínive o a Tarsis en esta noche. No hay vuelta de hoja. ¿Eres o no eres creyente? No hay tinta media, no hay tibio, no hay tibio. Yo no encuentro la tibieza en la Escritura. O das todo por Cristo o dices no conocerlo. Porque el término medio dice la Escritura que Él lo vomita de su boca. No hay tibieza. Yo he hablado esta noche, pero he orado para que el Espíritu del Señor se mueva en este lugar. Y he pedido al Señor que su palabra no regrese vacía. No estoy condenando a nadie, estoy llamando a todos a que se arrepientan de sus malos caminos y vengan a Cristo, porque hay perdón de pecados. Para los de casa y para los que no están en casa. Para los que tienen un ministerio y para los que no tienen un ministerio. Para los que van a Tarsis hay solución. Y para los que vemos en Nínive, les voy a decir una cosa: va a haber éxito en nuestro ministerio, porque el Señor nos está respaldando. Por eso Emmanuel no va a cerrar nunca sus puertas en la historia de la humanidad, porque es Dios el que está guiándonos todos los días. A la femenil, a los jóvenes, a los diáconos, al coro, a los que trabajan administrativamente, a los que predican su palabra, a todos el Señor nos está guiando. Si en esta noche alguien desea, a través de esta exposición, entregar su vida a Cristo, hoy es el momento. No dejes que pase tiempo. Si quieres que oremos por ti, oramos por ti. Si quieres que te demos clases para que conozcas de este Dios, te las damos. No hay ya ninguna barrera para venir a Cristo. Si te alejaste de Él, no importa. Jonás no fue desechado. Jonás terminó haciendo la voluntad de Dios. Tú vas a terminar haciendo la voluntad de Dios y serás feliz, te lo garantizo. Padre, te doy gracias en esta noche porque es tu palabra, la única, Señor, espada de doble filo, que habla a los conversos y a los inconversos, y el resultado es el mismo, siempre para tu gloria. Yo te ruego, Señor, en esta noche, quienes han escuchado el mensaje, Padre, su vida siempre, Señor, sea una vida que los proyecte a la imagen de Cristo, a la persona de Cristo, porque ese es nuestro propósito como Iglesia Emmanuel. No huir de tu presencia, no negar el llamado profético que tenemos de anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te pido, Señor, que sea tu única palabra la que abra nuestro entendimiento de ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, el único Dios soberano y Señor de los mundos, sea la gloria y la honra por siempre.